En esta mañana vamos a seguir hablando de este tema que venimos tocando en realidad hace ya casi un mes, pero son dos domingos que tuvimos la conferencia entre medio y también la predicación con Raúl Ferrero el domingo pasado. Venimos hablando acerca de lo que es el temor de Dios, acerca de la importancia del temor de Dios en nuestra vida como hijos de Dios. Y el primer estudio vimos un poco lo que era el temor de Dios, y esta frase que dice que Dios es tan poderoso en tu mente y en tu corazón, tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de él, sino solamente correr hacia él. Vimos un poco de las diferencias entre el temor de Dios y el miedo, y cómo marca esta diferencia en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Allí Moisés en el monte hablando al pueblo de Israel. Y ahí respondimos la pregunta de por qué tengo que tener temor de Dios. Primero, porque es un mandamiento de Dios. Segundo, porque es un resultado de un estilo de vida que llevo. Y tercero, porque trae consecuencias. Dijimos positivas si es que tengo temor de Dios y negativas si es que decido dejar el temor de Dios de lado. Y el segundo estudio que vimos fue acerca del temor de Dios en la escuela. La escuela como ese proceso de Dios para la vida de sus hijos, donde Él trata personalmente con nosotros. En la escuela veíamos como en la Biblia muchas veces pone al desierto como un ejemplo de escuela, y tantos personajes en la Biblia que vemos que pasaron por esa escuela de Dios, donde Dios fue trabajando con sus vidas, moldeándoles con un propósito específico, y vimos la vida de José allí en Egipto y todo lo que Dios hizo con él y cómo el temor de Dios que él tuvo se vio reflejado en esa etapa de la escuela. Vimos el temor de Dios ante la propuesta, como la esposa de Potifar había hecho esta propuesta y el enemigo mismo, ¿no? A José, perdón, ese atajo que le presentó. Luego vimos el temor de Dios ante la prueba y todo el tiempo que él estuvo allí sufriendo, pero confiando y esperando el plan de Dios. Y por último, el temor de Dios en la prosperidad, cuando llegó la bendición de Dios a su vida. En esta mañana vamos a seguir hablando acerca del temor de Dios y un aspecto más, un último aspecto acerca del temor de Dios. Pero antes de empezar vamos a orar y vamos a pedir al Señor que pueda hablarnos, que pueda el Espíritu Santo llegar a nuestro corazón con su palabra de forma clara. Padre Celestial, estamos agradecidos de poder una vez más reunirnos, Señor, en distintos hogares y a través también de esta herramienta poder juntarnos como iglesia, Señor, poder estudiar tu palabra, poder abrirla con libertad, Señor, y estudiarla. Oh Dios, rogamos que tú nos hables, que tu palabra sea clara en nuestro corazón, que luego de todo este estudio que estamos haciendo podamos realmente considerar el temor a ti, Señor. Eso que todo creyente necesita, Señor, para la vida cristiana, pero que se ha dejado muy de lado. Dios, ayúdanos y que en esta mañana podamos, Señor, prestar atención a tu voz y responder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos un poco de lo que es, hablamos del temor de Dios en la escuela del Hijo de Dios, en la vida del Hijo de Dios. Pero también cuando hablamos de temor de Dios, se nos presenta una problemática. Y quiero que me acompañen allí en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué decimos una problemática? Bueno, allí en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18, Pablo presenta esta problemática. Y dice el versículo 9 que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos.
y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la problemática que vemos cuando hablamos acerca del temor de Dios. Es que vivimos en un mundo donde ya no hay justamente temor de Dios. Si vamos a hablar de temor de Dios, si vamos a estudiar acerca del temor de Dios, tenemos que reconocer que hay una problemática en el mundo en el cual vivimos y es que el temor de Dios se ha dejado muy de lado. Yo no sé si algún momento en la historia el mundo tuvo temor de Dios, pero sin duda que los tiempos que vivimos hoy son los peores de todos los tiempos. El mundo ha ido totalmente en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y como dice Pablo allí en Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, quiero que vayamos también allí a segunda Timoteo, porque Pablo extiende un poco más o explica un poco más acerca de esta problemática en segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el versículo 10 del capítulo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta problemática de la cual estamos hablando no solamente era una problemática en los tiempos de Pablo, sino que es una problemática actual. Dice el versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que hoy podemos decir, vinieron esos tiempos peligrosos. Y no tiempos peligrosos por una crisis o tiempos peligrosos por dificultades, por problemas económicos, porque eso siempre hubo. Pero la realidad que el mundo está viviendo hoy, el tipo de vida que lleva este mundo en contra de la palabra de Dios, no sé si se ha vivido antes en la historia. Y cuando hablamos de temor de Dios, tenemos que reconocer esta problemática, que si como hijos de Dios queremos vivir con temor de Dios, vamos a tener un contrario muy, muy grande. El hecho de decidir vivir con temor de Dios nos pone automáticamente en contra de este mundo. Es imposible que los dos cohabiten en una persona, pues Dios nos muestra claramente a través de Pablo cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. Esa realidad que Pablo describe como a futuro, hoy podemos verla como una realidad. Hoy podemos verla en el mundo en el que vivimos. Y si yo decido tener temor de Dios y vivir mi vida en base a ese temor de Dios, voy a tener enfrente al mundo, en el sentido contrario. Mateo 6:24 dice, no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. Y por más que intentemos, no vamos a poder llevar adelante el temor de Dios y el amor a este mundo. Uno de los dos va a tener que ceder. El temor de Dios nos lleva a distinguirnos radicalmente de este mundo y no hay forma de que los dos estén en un hijo de Dios. No puedo disimular en mi vida. Cuando hablamos acerca del temor de Dios en la escuela, dijimos que cuando yo tengo temor de Dios, este se va a ver reflejado. No puedo yo decir solamente tengo temor de Dios, sino que en el momento en el cual un hijo de Dios está en ese proceso, en la prueba, en la escuela, en la tentación, allí se ve reflejado su temor de Dios. Bueno, el mundo tiene algo semejante a eso, que mi amor al mundo también se ve manifestado, no puedo esconderlo. No puedo intentar disimular que amo al mundo, que quiero ir detrás de las cosas y los deleites de este mundo. Si yo quiero tener temor de Dios, voy en contra de este mundo. Pero si yo decido amar a este mundo, no puedo tener temor de Dios.
Ya sea que elija vivir con temor de Dios o vivir en el mundo, cualquiera de estos dos se ve claramente reflejado en dos aspectos que vamos a estar viendo en esta mañana. El temor de Dios, o así también mi amor al mundo, se va a ver reflejado en dos áreas muy importantes de la vida, y son dos áreas en las cuales la Biblia hace mucho hincapié. Vemos allí en Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y presenta dos realidades: mis pies y mi camino. Mis pies habla del día a día. Mis caminos habla de la proyección de mi vida. Así también el temor de Dios o el amor al mundo se van a ver reflejados en estas dos grandes áreas de mi vida. Pero primeramente vamos a hablar acerca del rumbo, el día a día. Y quiero que me acompañen allí al libro de Daniel en esta mañana. Así como estuvimos viendo la vida de José, hoy vamos a ver un poco también acerca de la vida de este hombre Daniel y sus amigos. Y dijimos que si yo decido tener temor de Dios o si yo decido amar al mundo, cualquiera de estos dos se va a ver reflejado en dos aspectos grandes en mi vida. Y el primero es el rumbo. Cuando hablamos del rumbo, hablamos del día a día, de mi vida, de mi día a día, de mi caminar diario. Y dice Daniel capítulo 1, versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el rey entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vemos un poco de lo que pasó al pueblo de Israel, quizás desde otro punto de vista, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo, y cuando una nación era llevada cautiva, había pobreza, había tristeza, habría pérdidas. Sin embargo, este es otro punto de vista de algo que ocurrió allí en el momento que Israel fue llevado cautivo. Dice que Nabucodonosor mandó traer a esos jóvenes sabios, esos jóvenes educados, esos jóvenes inteligentes y especiales para el pueblo de Israel, pero no los mandó poner presos, ni los mandó de esclavos, ni los mandó a trabajar, no. Dice que él los llevó al palacio y los hizo alimentarse allí con una comida específica del rey, y que se les enseñase la cultura, la religión, la historia de Babilonia, para que ellos sean en el futuro los sabios del rey. 3 años iban a estar allí, como en un instituto bíblico. Se fueron allí a monte, pero de Nabucodonosor. Sin embargo, había un problema. No estaba mal que estos jóvenes estudien la cultura de los babilonios, de los caldeos. No estaba mal que estos jóvenes vivan allí en el palacio, pero entre lo que comía el rey y lo que hacían en esa cultura, había muchas cosas que iban en contra de la ley judía y de lo que estos hombres jóvenes tenían como principios. Conocemos la historia de Daniel. Fue llevado cautivo con muchos otros jóvenes judíos. No solamente fueron estos 4. Dice aquí el relato que eran muchos jóvenes. Pero sin duda
que estas costumbres que tenían en Babilonia iban a tener que poner a Daniel y a estos jóvenes en una circunstancia donde iban a tener que decidir si una o lo otro. Como dijimos, no podemos llevar el amor a este mundo y el temor de Dios en nuestra vida en simultáneo. Daniel y estos jóvenes no podrían llevar estas dos cosas en simultáneo, pero estos hombres tuvieron temor de Dios. Estos hombres, dice el versículo 8, propusieron en su corazón. La pregunta es, ¿qué pasó de los demás jóvenes? Porque el libro de Daniel nos relata acerca de 4. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 13, 7, no hace falta que vayan, dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. No sabemos el nombre ni quiénes eran los otros jóvenes, pero sin duda no tuvieron temor de Dios. Sin duda eligieron comer la comida que comía el rey, hacer lo que el rey les propuso, pero nosotros sabemos la historia y vemos lo que Dios hizo, cómo puso en gracia a Daniel y a estos 3 amigos delante del jefe que le había encomendado el rey, y cómo luego de los 10 días que hicieron de prueba, se vio mucho mejor el rostro de Daniel y sus amigos que el de los demás hombres. Era la mano de Dios en toda esta situación. Pero sin duda que estos hombres tuvieron que decidir en base al temor de Dios. El temor de Dios me lleva contra la corriente de este mundo. Me lleva por un rumbo contrario al de todo el resto, todo el mundo. Más allá de los riesgos o peligros que parezcan enfrentarse al creyente que desea vivir diferente al resto, a este mundo. Y no solamente el resto de este mundo. Lastimosamente, muchas veces tenemos que vivir diferente al resto de creyentes o de hermanos en Cristo, si se puede decir así. Lastimosamente, dentro de la iglesia también hay poco temor de Dios. Y muchas veces uno tiene que marcar la diferencia no solamente con el mundo, sino con sus propios jóvenes, con la gente que le rodea, con sus amigos, con cercanos dentro de la iglesia. Daniel y estos hombres tuvieron que marcar la diferencia aún con quizás otros amigos que tenían, que estaban allí, otros jóvenes judíos que decidieron dejar la ley, dejar las órdenes de Dios por lo que el rey les ofrecía. El temor de Dios en la vida de Daniel y sus amigos marcó la diferencia en todo momento. No solamente allí, conocemos lo que pasó luego en el horno de fuego y cómo estos hombres se negaron a arrodillarse delante de la imagen del rey y fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios los guardó. Luego Daniel en el foso de los leones, por orar, mejor dicho, por clamar a alguien que no haya sido el rey en ese transcurso de tiempo y la trampa que le tendieron, pero Dios guardándolo allí en el horno de fuego. Y todo el tiempo de estos hombres allí en Babilonia, el rumbo, el día a día, se vio reflejado por el temor de Dios. El temor de Dios marcó sus vidas y los llevó a tomar decisiones que podían poner en riesgo sus propias vidas. Pero aún estando expuestos a la muerte, decidieron aferrarse al temor de Dios. Y el enorme y majestuoso imperio babilónico que es considerado uno de los más grandes de la historia, nunca podrá borrar la memoria de estos 4 hombres que decidieron vivir en base al temor de Dios y no se dejaron llevar por la corriente de ese imperio. Ahora, ¿cómo puedo yo tomar esto práctico para mi vida? Y así como estos hombres tuvieron que vivir en Babilonia por muchos años, quizás murieron allí. Nosotros vivimos en un mundo que es totalmente contrario al rumbo que Dios marca para mi vida. Y no puedo, como dijimos, imitar al mundo y temer a Dios. No puedo seguir al mundo y seguir a Dios. Porque el temor de Dios me coloca justamente en el rumbo opuesto a este mundo. Y seguro que caminar en contra de la corriente del mundo es mucho más difícil que ir a favor de esa corriente. Pero como hijo de Dios, tengo la responsabilidad, así como en el versículo 8 dice Daniel, propuso en su corazón
no contaminarse. Caminar derecho por este camino. Ahora la decisión que yo tome va a sacar a luz si en mi vida hay o no temor de Dios. Pero para que veamos un poco esta comparación, esta diferencia que hay, y las diferencias que hay en el rumbo de lo que venimos hablando. El rumbo de este mundo, dice la palabra de Dios, es desviado. Romanos capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, el rumbo del temor de Dios busca a Dios. El rumbo de este mundo es quebrantado y desventurado. Sin embargo, dice la Biblia en Juan 10:10 que el rumbo de aquellos que tienen temor de Dios es de una vida en abundancia. El rumbo que sigue este mundo es un camino sin paz. Pero en Filipenses 4:7 dice que el rumbo de aquellos que tienen temor de Dios es un camino con paz que sobrepasa todo entendimiento. En Génesis capítulo 6, versículo 5, Dios viendo al mundo dice que el pensamiento de su corazón era de continuo el mal, continuamente yendo hacia lo malo. Ese es el rumbo de este mundo. Sin embargo, el rumbo de alguien que tiene temor de Dios es hacia lo bueno. La apariencia de este mundo es una apariencia de piedad. Dice en 2 Timoteo 3:5. Sin embargo, aquel que tiene temor de Dios, el rumbo de su vida tiene una apariencia de piedad real. Y la última diferencia entre los dos rumbos, entre el rumbo de este mundo y el rumbo de alguien que decide tener temor de Dios, lo vemos en Mateo 7:13 al 14, donde Cristo mismo dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que van por él. Muchos siguen el rumbo de este mundo, y lastimosamente pocos el temor de Dios. Ahora, viendo estas diferencias, ¿qué rumbo voy a seguir yo? ¿Cómo va a ser mi caminar día a día? Porque vemos el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero no fue allí todo. Luego día a día tuvo que decidir comer lo que correspondía. Día a día tuvo que decidir no adorar a otros ídolos, porque la cultura babilónica también tenía muchos ídolos. Era un día a día para la vida de ellos. No fue solamente una decisión, no fue solamente un momento. El rumbo de sus vidas tuvo que verse determinado por el temor de Dios. Y nosotros conocemos la historia y todo lo que pasó con ellos en Babilonia. Y si hay algo que sin duda tuvieron fue temor de Dios. Y si hay algo que sin duda pasó alrededor de ellos es que la gente se vio impactada por la forma en la que Dios obraba en beneficio de ellos y a través de ellos. Y como rey tras rey que tuvo el imperio, todos terminaban alabando y adorando al Dios de Daniel. Porque Daniel era un hombre con temor de Dios. Y al Dios de estos tres amigos, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque fueron hombres con temor de Dios. Nadie recuerda al resto de los jóvenes. Nadie sabe sus nombres y quizás tampoco impactaron en Babilonia. Porque fueron hombres que amaron los deleites, lo que el rey ofreció, las costumbres babilónicas, la cultura pagana, y dejaron de lado el temor de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Si yo tengo temor de Dios, este se va a ver reflejado en el rumbo que tomo en mi vida. Pero dijimos que tanto el temor de Dios como mi amor al mundo se van a ver manifestados en dos áreas. Lo primero dijimos el rumbo, el día a día, mi estilo de vida. Pero lo segundo es el razonamiento. Y vamos allí a Filipenses capítulo 3. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo, hablando de adentro de una cárcel, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A veces nos pasa que leemos al apóstol Pablo y parece ser una persona extraña o una persona rara, alguien con un razonamiento muy distinto, distinto al que solemos escuchar hoy en día en este mundo. Analizando un poco varias de sus cartas o sus palabras, podemos ver frases como: para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Estas y otras frases nos muestran que sin duda había algo diferente en la vida de Pablo. Y si había algo diferente que los demás falsos maestros, como él lo llama, era el razonamiento, era la forma en que su mente funcionaba, la forma en que su vida funcionaba. La raíz de esa diferencia radicaba en el razonamiento de Pablo. El interior de Pablo pensaba, funcionaba diferente, iba detrás de cosas muy distintas a las del resto. Porque el temor de Dios no solamente afecta a mi rumbo, sino que afecta a mi razonamiento, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de planear las cosas, el camino que toma mi vida, no solamente el día a día, sino hacia dónde proyecto mi vida. Génesis capítulo 6, versículo 5 leímos, dice que desde el comienzo Dios ya vio que el pensamiento, el razonamiento de este mundo era de continuo el mal, y eso fue antes de mandar el diluvio con el arca de Noé. Y el razonamiento de este mundo va en contra de Dios. Y no puedo compartir ese razonamiento con el mundo cuando en mi vida hay temor de Dios. El temor de Dios me proyecta, me dirige, me orienta a otro tipo de razonamiento, otro pensamiento, otro objetivo de vida. Por eso es que Cristo, cuando vino a la tierra, revolucionó tanto su generación, porque parecía ser alguien de otro planeta. Bueno, si bien lo era, no era de la tierra, pero así también el apóstol Pablo y tantos hombres de Dios parecían ser personas ajenas a este mundo, porque el razonamiento es diferente.
Y así como vimos diferencias en el rumbo, también hay diferencias en el razonamiento de este mundo y el razonamiento de un hijo de Dios que decide tener temor de Dios. Vemos en la Biblia en 2 Timoteo 3:2, cuando Pablo describe a los hombres de este mundo y dice que son amadores de sí mismos. Sin embargo, en Filipenses 2:3 vemos que el temor de Dios nos lleva a amar a otros por encima de nosotros mismos. Vemos en 2 Timoteo 3:4 que este mundo, su razonamiento es amadores de los deleites. Sin embargo, Pablo dice, los que tienen temor de Dios aman a Dios. Y en Génesis 6:5 dice que el razonamiento de este mundo es de continuo el mal, pero el que tiene temor de Dios, dice Proverbios, piensa de acuerdo a lo que agrada a Dios. El razonamiento se ve reflejado por el temor de Dios. Es importante entender que cuando hablamos de razonamiento no nos referimos solamente a los pensamientos, a lo que piensa un creyente. Aunque sin duda tiene mucho que ver también los pensamientos. Pero cuando hablamos de razonamiento estamos hablando más allá. Estamos hablando de los objetivos en mi vida, de los planes en mi vida, del propósito por el cual hago todo lo que hago en mi vida. El propósito por el cual emprendo un nuevo rumbo en mi vida, un nuevo plan en mi vida, el fin de ese plan, el fin de todo lo que hago, allí está el razonamiento, mi mente, mis objetivos. Y eso es lo más sorprendente en el apóstol Pablo. Casi nunca él habla de sí mismo, nunca busca su propio beneficio, nunca emprendía algo para sacar un provecho, una ganancia personal. Siempre constantemente sacrificaba su vida, tomaba decisiones y hacía cosas por el bien de la obra, por glorificar a Dios, por el bien de los hermanos, por el crecimiento del ministerio, nunca por un beneficio personal, nunca por una ganancia. Todo lo que el mundo vería como lo mejor que él había logrado en su vida, que él describe allí del versículo 4 al 6, lo que él dice que tiene para gloriarse en la carne, todo lo que el mundo diría o llamaría importante, para él era basura, porque su razonamiento ya era diferente. Ahora, cabe entender que no estamos diciendo que tener una profesión o realizar un estudio profesional está fuera de la voluntad de Dios para sus hijos. No, porque recién mencionamos la vida de Daniel. Y Daniel no era el principal de los sabios de Babilonia porque solamente hacía su hora silenciosa. Daniel tuvo que haber estudiado mucho acerca de lengua, religión babilónica, historia, cultura, muchísimas cosas donde tuvo que dedicar su vida al estudio para poder ser un hombre que sirva al Señor de la mejor manera. Pero el temor de Dios se vio reflejado en esa área de su vida. El mismo apóstol Pablo aclara que todo lo tenía por basura por amor a Cristo y a fin de conocerle. Lo que está diciendo es que ahora su vida ya no estaba enfocada en esas cosas del pasado. Ahora quería dedicarse de lleno al servicio y esa era su razón de existencia. Vivía para eso, todo lo que hacía era con ese fin. No planeaba otra cosa en la vida si no era eso. No se trata de si tengo o no un estudio universitario, una profesión, un trabajo, si soy o no solamente misionero, pastor. No, se trata de que todo lo que haga en mi vida tenga como fin glorificar a Dios y que Dios sea el centro de todas las áreas de mi vida. Mi razonamiento cambia cuando tengo temor de Dios. Y que todo aquello que el mundo cree primordial, para mí no lo es. Para mí es Dios. Si Dios me llama a estudiar una profesión, es un buen desafío impactar ese ambiente donde Dios me ponga y ser luz y ser de testimonio de lo que puede ser un profesional con temor de Dios, que mucho falta en este mundo. Pero ¿cómo es mi razonamiento? ¿Cómo son mis pensamientos? Quiero que me acompañen allí en Filipenses 3:9, donde estamos. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 19 dice, el fin de los cuales, hablando de este mundo, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
solo piensan en lo terrenal. Este es el razonamiento del mundo. Solo piensan en lo terrenal. Piensan en un trabajo con fines terrenales. Piensan en un proyecto para beneficios terrenales. Piensan en una inversión con un fin terrenal. Pero un hijo de Dios que tiene temor de Dios tiene un razonamiento diferente. El fin y el objetivo de todo lo que hace no termina aquí en la tierra. El apóstol Pablo vivía una vida que no tenía como objetivo la tierra. Él tenía como objetivo la gloria eterna en el cielo. ¿Y cuál es nuestro razonamiento? ¿Cómo es nuestro razonamiento? Analicemos a nosotros mismos cómo es nuestro razonamiento. Si refleja realmente temor de Dios o refleja el mismo razonamiento que este mundo tiene. ¿A dónde están dirigidas nuestras metas y los objetivos en nuestra vida? ¿A Dios y su voluntad o a los placeres y deleites que este mundo nos ofrece? Dijimos, tanto mi rumbo como mi razonamiento, donde proyecto mi vida y el día a día que voy hacia ese objetivo, debe ser totalmente determinado por el temor de Dios. Mis decisiones van a reflejar si realmente decido tener temor de Dios o decido amar lo que el mundo ama y lo que el mundo ofrece. Dice el versículo 19, leemos otra vez, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, el temor de Dios es fundamental para un hijo de Dios. Es fundamental primeramente porque es un mandamiento de Dios, pero también porque lo necesito para las pruebas, para las tentaciones, para la escuela de Dios y para enfrentarme a este mundo. En mi razonamiento y en el rumbo que tome día a día mi vida, voy a necesitar temor de Dios. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Daniel, por el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que allí en Babilonia no se dejaron llevar por la corriente, por el estilo de vida, por el sistema que les iban a imponer, sino que propusieron en su corazón, Señor, mantenerse firmes a tu palabra, por el temor que tenían, Señor. Así también el apóstol Pablo, Señor, con un razonamiento diferente al de este mundo, un estilo de vida y de pensamiento distinto, Señor. Y así también debe ser el nuestro, Señor. Que quizás el mundo crea que estamos locos, que pensamos muy diferente, que pensamos incoherentemente, porque la palabra de Dios va totalmente en contra de este mundo. Y no podemos tener temor de ti y amar a este mundo. Entre ambos se oponen. Y como dice tu palabra, vamos a amar a uno y a aborrecer al otro. Que podamos escoger, Señor, tu temor. Que podamos ser llenos, Señor, de ese temor y que nos lleve, Señor, a tomar las decisiones correctas para nuestra vida, para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.